Neuroanatomía humana, médula espinal. Esta es una vista panorámica de la médula espinal, donde vemos que está constituida por dos surcos, uno anterior, mediales, surcos mediales, uno anterior y otro dorsal, llamados ventromedial y dorsomedial. Dos surcos laterales, ventrolateral y dorsolateral. A este surco ventrolateral se lo denomina también surco motor, porque por ahí salen las fibras motoras del nervio espinal, mientras que la parte posterior o el surco dorsolateral también se lo denomina con el nombre de surco sensitivo, porque por ahí ingresan a la médula las fibras que llevan la sensibilidad térmica, algésica, protopática, en fin, todas las sensibilidades hasta posterior de la médula. Así constituido el nervio espinal, vemos que la parte posterior está unido al ganglio espinal. El nervio espinal, una vez que sale por el agujero de conjunción o intervertebral, se divide en dos ramas, una rama posterior para inervar los músculos del tronco y una rama anterior que se une a las ramas anteriores de los diferentes segmentos espinales de la médula espinal para constituir plexo, como el plexo cervical, plexo braquial, lumbar, sacro, para ir a inervar los músculos apendiculares del organismo, de los miembros superior e inferior. Al nervio espinal también está en contacto con el ganglio simpático a través de dos ramos comunicantes, el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Vemos cómo el ganglio simpático está unido al nervio espinal. Importante es esta recomendación para una mejor comprensión de la configuración interna del sistema nervioso y sobre todo para la aplicación funcional es necesario hacer un repaso previo del video que hemos indicado en anteriores lecciones de introducción a la neuroanatomía. Para ver la configuración interna de la médula es necesario hacer cortes transversales. Por lo tanto, veremos que está constituida por una porción blanca que es periférica y una porción central gris. La porción gris tiene la forma de una H o mariposa o de dos vírgulas unidas en su parte media. Presenta, por lo tanto, tres astas o cuernos: asta anterior, o motor, asta sensitiva o posterior y entre las dos astas el asta lateral. Tanto el asta anterior o motora y el asta posterior o sensitiva presentan núcleos. Estos núcleos son de vital importancia. En el asta anterior encontramos que está constituida por una cabeza y una base. El asta lateral se encuentra entre el asta anterior y el asta posterior. En el asta posterior encontramos una cabeza afilada, un cuello y una base. Por lo tanto, el asta lateral, que se encuentra entre el asta anterior o motor y el asta posterior o sensitiva, presentará una porción dorsal que es sensitiva y una porción anterior motora.
El asta anterior hemos dicho que es motora y presenta una cabeza y una base. El asta dorsal es sensitivo, presenta la cabeza, cuello y la base. El asta lateral es de carácter vegetativo y por lo tanto tendrá una parte anterior motora y una parte posterior sensitiva. Tanto el asta anterior como el asta posterior presentan núcleos. Estos núcleos del asta sensitiva sirven para recibir las impresiones, los estímulos de las sensaciones termoalgésicas, propioceptivas, protopática, epicrítica, todo estímulo que tiene que ingresar al asta posterior y como dijimos en el capítulo de introducción a la anatomía, tiene que ir hacia la corteza cerebral, pasando por el tallo encefálico, el tálamo óptico, y es en la corteza donde se analiza, se codifica, se guarda y posteriormente, por conexión con la corteza, mandarán las respuestas correspondientes hacia el asta anterior, donde se encuentran los núcleos motores. Estos núcleos motores del asta anterior, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, podemos decir que se dividen en núcleos laterales, núcleos mediales y núcleos intermedios. Estos núcleos internos o mediales se caracterizan porque van a inervar a los músculos del tronco, mientras que los núcleos laterales van a inervar los músculos de las extremidades o de los músculos de los miembros apendiculares, mientras que en el intermedios o intermediarios que se encuentran en el asta anterior sí darán origen en la parte superior de la porción cervical al núcleo del frénico, al nervio frénico y al nervio accesorio. Aquí vemos cómo los núcleos motores van al eje del tronco, mientras que los núcleos laterales van al miembro, en este caso superior, y aquí al miembro inferior. Veremos con más precisión entonces cómo estos núcleos motores inervan a los músculos apendiculares. Desde el punto de vista funcional podemos dividir a la médula, o más propiamente a la porción gris de la médula, en 10 núcleos representados por números romanos, de tal manera que la porción sensitiva corresponde a los núcleos del 1 al 6, el 7, 8, 9 y el 10 son motores. La sustancia blanca se encuentra periféricamente a la sustancia gris. Ahí se encuentran tractos o fascículos ascendentes o sensitivos, tractos motores o descendentes y tractos médulo-medulares o de asociación. Los tractos ascendentes llevan sensibilidad táctil, térmica, algésica, sensibilidad profunda, consciente, sensibilidad profunda, inconsciente. Vemos los funículos, el funículo anterior, el funículo lateral y el funículo posterior. Este funículo posterior, en la porción cervical, presenta un surco paramedio posterior que cuneiforme o cuneatus y una porción interna gracil o del cordón gracilis. Los tractos ascendentes
tienen una posición particular en los funículos anterolaterales y posteriores. Aquí tenemos el espino talámico anterior, el espino talámico lateral en el funículo lateral, y también encontramos por fuera del espino talámico lateral el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. En el cordón o funículo posterior encontramos el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. Representamos el estímulo de la sensibilidad táctil y termoalgésica que se dirigen en primera instancia al ganglio espinal. Del ganglio espinal ingresan por el surco póstero-externo hacia el asta posterior. El espino talámico lateral se cruza y forma el tracto espinotalámico lateral, mientras que el espino talámico anterior se dirige por el funículo anterior de la médula espinal. Aquí vemos cómo se dividen las sensaciones térmicas y algésicas. Las mediales llevan de la porción cervical y torácica, laterales de la porción lumbar y sacra. Este es para representar el tracto espinocerebeloso. El espinocerebeloso anterior y el espinocerebeloso posterior. El anterior es cruzado y el espinocerebeloso dorsal es directo. La segunda neurona en el asta posterior, el anterior es cruzado y el posterior es directo. Estos tractos se dirigirán al cerebelo para posteriormente del cerebelo por el pedúnculos cerebelosos hacia el cerebro. Representamos el tracto espinocerebeloso anterior que se está dirigiendo al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, mientras que el tracto cerebeloso posterior se dirige hacia el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, como veremos posteriormente cuando hablemos de el tallo encefálico. El estímulo que se recibe a través de la piel, del tejido óseo, muscular, la sensibilidad térmica, algésica, protopática, epicrítica, va hacia el ganglio, del ganglio a el asta posterior y conecta con el asta anterior cuando es monosináptico para dar la respuesta. Por lo tanto, se cumple la ley física que dice a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y de la misma intensidad. La mayor parte de nuestros actos son polisinápticos, no unisinápticos. Ejemplo de monosinápticos, donde encontramos sería el reflejo rotuliano o el reflejo bicipital o tricipital, pero la mayor parte de nuestros actos son polisinápticos, irán a la corteza y es en la corteza donde se capta, se analiza, se guarda, se codifica y se responde a través de las vías corticales o subcorticales. Por lo tanto, resumiendo, decimos que los tractos ascendentes son del dolor, temperatura y espinovisuales, el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico lateral lleva la temperatura. El tracto espinotalámico anterior, el tacto grueso o protopático. El tracto de los reflejos espinos visuales camina por el tracto espinotectal. Aquí vemos tractos o fascículos
espino talámico lateral y espino talámico anterior, que en el tallo encefálico se unirán junto con el tecto espinal y formarán el menisco espinal. Esto lo estudiaremos naturalmente en el tallo encefálico. Seguimos con los tractos ascendentes. El tracto espinocerebeloso anterior o cruzado lleva sensibilidad profunda inconsciente, vale decir, de los huesos, articulaciones y músculos. El tracto espinocerebeloso dorsal o directo lleva sensibilidad profunda inconsciente de los músculos, articulaciones y de los huesos. Aquí vemos el tracto espinocerebeloso que está yendo por el pedúnculo cerebeloso superior y el tracto espinocerebeloso dorsal o directo por el pedúnculo cerebeloso inferior. La sensibilidad profunda, consciente, epicrítica, discriminativa y vibrátil es conducida por el tracto gracil y cuneiforme del cordón posterior de la médula. A este nivel y en el tallo se cruzarán y formarán el menisco medial, que será estudiado naturalmente en el tallo encefálico. Representamos el tracto espino talámico lateral, el espino talámico anterior más el espino tectal formarán el menisco espinal. Tractos descendentes. Hemos hablado en la anterior clase de que los tractos descendentes son fundamentalmente la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal comprende la vía piramidal principal o córtico-espinal con los tractos anterior y lateral, lo que antiguamente se llamaba córtico espinal directo y córtico espinal cruzado. Sabemos que la vía piramidal, toda la vía piramidal es cruzada. También tenemos dentro de esta vía piramidal la vía córtico-ponto-cerebelosa, que está en relación con el tono y el equilibrio. Una respuesta tiene que tener tono y tiene que tener equilibrio. La del geniculado, del fascículo geniculado, o llamado también córtico nuclear, porque entra en contacto con los núcleos motores de los pares craneales. Es el que le da el carácter al movimiento de la cabeza. Por eso se llama también tracto geniculado o de los movimientos óculo-céfalo-girus. Representamos en este esquema los tractos corticales y subcorticales. Los corticales, el tracto córtico espinal anterior, el córtico espinal lateral, el rubro espinal que viene del núcleo rojo, el tracto retículo espinal de la sustancia reticular, el vestíbulo espinal y el tecto espinal de los tubérculos cuadrigéminos. También tenemos el olivo espinal a este nivel. Subcorticales. Aquí hacemos una representación del tracto córtico espinal principal, que a nivel de la parte inferior del bulbo se divide en dos, en anterior y en lateral. Tracto piramidal anterior, tracto piramidal lateral. Igualmente aquí vemos o representamos el tracto córtico espinal anterior y córtico espinal lateral. Dentro de la vía piramidal hemos dicho que se encuentra el tracto córtico nuclear, que conecta con los pares craneales para darle el movimiento o la acción correspondiente de acuerdo
al estímulo correspondiente. Es el tracto del geniculado o córtico nuclear. Otro fascículo es el córtico pontocerebeloso. Viene de la corteza al puente y al cerebelo. Entra, por lo tanto, en relación con el tono y el equilibrio. La vía extrapiramidal comprende tractos del lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Frontal, parietal, temporal, occipital. Tractos de los núcleos de la base, o sea, del tálamo, de la porción hipotalámica, del globus pallidus, del putamen, tractos del cerebelo o tractos del tallo encefálico. Como veremos enseguida, cómo los tractos de la vía extrapiramidal vienen de esos elementos importantes, del núcleo rojo, el rubro espinal, y que en la médula se encuentra en la parte lateral por delante del piramidal lateral. El tecto espinal de los tubérculos cuadrigéminos y que en la médula se encuentra en el cordón anterior o funículo anterior. Tractos de la vía extrapiramidal o subcorticales tenemos del núcleo rojo, del núcleo vestibular, vestíbulo espinales, olivo espinales, retículo espinales, rubro espinales. Para representar gráficamente los fascículos ascendentes, espinotalámico, espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior o dorsal, el cuneatus y el gracilis. En este otro lado representamos gráficamente los núcleos o los tractos descendentes motores, como el anterior, el lateral, el rubro espinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal y el tecto espinal. En semiluna, este es en semiluna del cordón anterolateral y los otros a medida que van descendiendo van cambiando de nombre. Cordones médulo o tractos médulo-medulares o de asociación. La lesión medular cervical produce tetraplegia espástica con hiperreflexia, respuesta plantar extensora, incontinencia, pérdida de la sensibilidad por debajo de la lesión y ataxia. Estamos representando gráficamente. La lesión medular torácica provoca parálisis espástica, hiperreflexia, respuesta plantar extensora, incontinencia, pérdida de la sensibilidad y ataxia. La lesión medular lumbar produce debilidad, atrofia, fasciculación muscular, arreflexia, incontinencia, pérdida de la sensibilidad y ataxia. La hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard provoca pérdida homolateral de la propiocepción, hemiplegia, pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica. Esos son las lesiones o las patologías que podemos presentar en cuanto a la funcionalidad y aplicabilidad del estudio de la médula espinal. Muchas gracias.